Estaba sentado en el banco de una plaza, mirando los edificios altos de la ciudad, sintiéndome como un espectador de mi propia vida. El despido inesperado en el trabajo, seguido del desalojo, hizo que el mundo a mi alrededor perdiera su color. No tenía a dónde ir, sin un plan, sin dinero, solo el peso de la soledad consumiéndome. Era como si me hubieran arrancado de todo lo que me era familiar y me hubieran dejado a la deriva. Me fui a una ciudad pequeña, lo suficientemente lejos del bullicio como para poder encontrar un nuevo comienzo. Al llegar, sentí una brisa ligera, como si la ciudad quisiera acogerme, pero había algo extraño en el aire. El silencio prevalecía, y el movimiento en las calles era escaso, pero, de alguna manera, me sentía atraído por ella. En la pequeña plaza, encontré un bar sencillo, con un nombre que prometía calor y acogida, Bar de Tom. El dueño del bar era un hombre de apariencia rústica, con manos callosas por el trabajo duro. Me miró de arriba abajo, como si ya supiera quién era yo y por lo que estaba pasando. ¿Buscas un lugar para quedarte?, preguntó con una sonrisa sencilla. Asentí con la cabeza, y él me indicó una casa distante, en la calle donde ya nadie vivía, una calle que ni siquiera aparecía en los mapas de la ciudad. Fui hasta allí, guiado por la curiosidad y la desesperada necesidad de un techo. La calle parecía salida de una pesadilla, estrecha, con árboles que se inclinaban hacia un lado, como si quisieran ocultar lo que ocurría allí. Las casas eran antiguas, de un estilo que nadie más parecía querer. Una de ellas, una casa de madera, estaba vacía y parecía haber sido olvidada por el tiempo. Decidí entrar. El interior de la casa tenía una extraña sensación de desolación, pero al mismo tiempo algo reconfortante. Los muebles estaban viejos, pero aún servibles. Cuando fui a la cocina, encontré una nota olvidada sobre la mesa, escrita a mano. No olvides quién eres. Aquel mensaje se quedó en mi mente como una marca, una advertencia que no sabía cómo interpretar. Con el paso de los días, comencé a notar que algo estaba mal. La gente de la ciudad comenzó a tratarme con indiferencia, como si mi presencia fuera invisible. El dueño del bar, Tom, empezó a mirarme con extrañeza, como si yo fuera un desconocido. Y, cuanto más interactuaba con los demás, más sentía que mi identidad se estaba disolviendo. Algo dentro de mí estaba cambiando, pero no sabía qué. Cada vez más, la ciudad parecía haber perdido su brillo. Durante el día, las calles estaban vacías, y por la noche, una densa niebla cubría la ciudad, nublando la visión. La casa donde vivía, en la calle sin nombre, parecía un refugio del que no podía escapar. Era como si la calle me estuviera reteniendo allí, como si ya no tuviera opción. Comencé a investigar más sobre la calle, preguntando a los pocos habitantes de la ciudad. La mayoría simplemente ignoraba el nombre de la calle o desviaba la mirada, como si un miedo profundo les impidiera hablar. Pero una noche, encontré a un hombre mayor sentado solo en el banco de una plaza. Parecía saber algo, así que me acerqué. Me miró con ojos cansados y después de unos segundos, dijo: «La calle desapareció de todos los mapas. Nadie recuerda lo que pasó allí, pero quien vive en ella, bueno, vive a un precio». Dudó antes de continuar. «La ciudad está poseída por algo maligno, algo que se alimenta de memorias. Lo que estás viviendo ya le ha pasado a otros». Desapareció tan rápido como había aparecido, dejándome más confundido que nunca. Esa noche, decidí investigar más a fondo la historia de la ciudad. Pasé horas en la biblioteca local, donde encontré un periódico antiguo que hablaba de eventos misteriosos en la ciudad. Un incendio, varias desapariciones y un extraño caso de amnesia colectiva. La calle sin nombre fue mencionada, pero la información era escasa. Los residentes más antiguos habían desaparecido, y lo que quedaba era un vago sentimiento de olvido. Una noche, mientras estaba sentado solo en mi casa, comencé a notar que algo estaba muy mal con mi memoria. Los recuerdos de mi vida antes de llegar a esa ciudad comenzaron a desvanecerse, como si estuvieran siendo borrados. No podía recordar mi nombre completo, ni siquiera lo que hacía antes de perder el trabajo. Pero lo más perturbador era la sensación de que estaba siendo observado, como si algo se estuviera alimentando de mi confusión. La ciudad ya no parecía reconocerme. Nadie me hablaba con la misma familiaridad de antes. La gente evitaba mirarme, y la sensación de soledad se intensificaba cada día. Estaba desapareciendo, o al menos mi memoria lo estaba,
y la sensación de que mi identidad estaba siendo robada me consumía. Algo estaba succionando no solo mis recuerdos, sino también el tejido mismo de mi existencia. En una noche especialmente silenciosa, fui al centro de la ciudad en busca de respuestas. Mientras caminaba por las calles desiertas, una sensación de presencia pesaba sobre mí, como si el aire estuviera cargado de algo sombrío. De repente, una voz susurró mi nombre, un susurro que parecía venir de todas direcciones. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Esa sensación de ser seguido se volvió constante. En cada esquina, en cada calle, sentía una presencia maligna acercándose. Fue entonces cuando encontré a una mujer anciana que parecía saber lo que estaba pasando. Me dijo, con una mirada grave, el espíritu de la ciudad se está alimentando de tus recuerdos. Lo necesita para sobrevivir. Y una vez que pierdes tu memoria, pierdes tu identidad. Comencé a investigar más sobre ese espíritu, y al hacerlo, encontré una antigua historia sobre una entidad que se alimentaba de las memorias de las personas. Había sido invocada accidentalmente, décadas atrás, por un grupo de residentes desesperados por poder y control. Desde entonces, la ciudad había estado maldita. El espíritu absorbía los recuerdos y las identidades de los residentes, dejándolos vacíos. En los días que siguieron, las cosas empeoraron. Comencé a olvidar detalles simples, como mi rostro en el espejo, el sabor de la comida que solía gustarme, incluso el sonido de mi propia voz. Intentaba recordar algo que me conectara con el mundo fuera de la ciudad, pero nada venía a mi mente. Era como si el espíritu me estuviera borrando poco a poco, un recuerdo a la vez. Un día, al caminar por la ciudad, noté que la gente ya no me llamaba por mi nombre. Me miraban como si fuera un extraño, como si fuera una sombra de lo que había sido. Quería gritar, pero las palabras no salían. Quería correr, pero el peso de la ciudad me impedía dar un paso. Estaba desapareciendo, y a nadie parecía importarle. El terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que ya no sabía quién era. Los recuerdos se habían borrado por completo, y mi identidad se había disuelto en el aire. Ya no era nadie. La ciudad me había consumido por completo, y el espíritu de la calle sin nombre ahora me poseía por completo, como lo había hecho con todos antes que yo. La sensación de olvido se profundizaba cada día. A veces, me encontraba vagando por las calles, tratando de recordar algún detalle que me hiciera sentir vivo de nuevo. Pero todo era una niebla en mi mente, una niebla espesa que no me dejaba ver nada con claridad. Estaba en un limbo, entre la vida y la muerte, sin saber quién era o por qué estaba allí. Sin embargo, había momentos en los que una extraña lucidez se apoderaba de mí. Cuando eso ocurría, recordaba fragmentos de mi pasado, el rostro de una mujer, el olor de una casa, una risa. Pero esos momentos eran breves, y pronto la niebla volvía a envolverme, borrando todo. No sabía si eso era real o solo una creación de la ciudad. Los otros residentes parecían estar afectados por la misma maldición. Se cruzaban unos a otros como si nada importara, con los rostros vacíos y los ojos perdidos. Hablé con algunos de ellos, pero la sensación de que estaban desapareciendo era palpable. Ninguno de nosotros parecía ser capaz de retener una identidad por mucho tiempo. En uno de mis raros momentos de claridad, decidí salir de la ciudad, pero algo me lo impedía. Cuando me acercaba a la carretera, una fuerza invisible me empujaba de vuelta, como si la ciudad me hubiera enredado en sus garras. No podía escapar. Estaba atrapado allí, condenado a olvidar hasta el último rastro de mí mismo. Mi nombre, mi pasado, mi historia, todo se había perdido. La ciudad estaba haciendo esto con todos nosotros. Poco a poco, devoraba las memorias y las almas de los residentes, y a nadie parecía importarle. Todos estaban tan inmersos en su propio olvido que no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Ya no era un ser humano, era solo una sombra vagando en una ciudad que ya no tenía nombre. Sabía, entonces, que nunca podría salir de allí. No sabía si había más personas como yo, o si todos ya habían sido consumidos por el espíritu de la ciudad. Lo que sabía era que mi identidad había sido borrada, y estaba destinado a vivir sin saber quién era, para siempre. El tiempo parecía distorsionado en la ciudad, como si las horas se arrastraran en una espiral interminable de olvido. Me preguntaba si la ciudad realmente existía o si todo era producto de mi mente fragmentada. Pero entonces, una noche, algo cambió. El espíritu de la ciudad, aquel ser maligno,
se manifestó ante mí, en una forma oscura y nebulosa. Habló con una voz que parecía venir de dentro de mi propia mente, diciendo que todo lo que había sido ahora le pertenecía. «Eres solo otra alma para alimentarme», dijo. Intenté resistir, pero no sabía cómo. Ya no quedaba fuerza en mí, solo la sensación de ser consumido por algo más grande que yo. El espíritu reveló que había hecho que todos olvidaran sus historias, sus raíces, para poder alimentarse de sus recuerdos y fortalecerse. Lo había hecho con todos, pero a un precio. Los habitantes de la ciudad nunca más podrían recordar quiénes eran y, eventualmente, serían devorados por su propia falta de identidad. Intenté gritar, pero mis palabras no salieron. Intenté correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si el suelo mismo me impidiera escapar. La ciudad, el espíritu, todo me estaba aplastando, borrando todo lo que quedaba de mí. Ya no era más que un recuerdo vacío, una ilusión que pronto sería olvidada por completo. Y entonces, en un último suspiro, me di cuenta de la verdad. Ya había desaparecido hacía mucho tiempo. Todo lo que quedaba era una sombra de lo que había sido, vagando sin propósito. El espíritu de la ciudad ya no necesitaba de mí. Me había consumido por completo, y ya no tenía nada más que ofrecer. La ciudad, ahora sin vida, permaneció en silencio. El espíritu, satisfecho con lo que había hecho, dejó el lugar en paz, esperando a la próxima alma. Y yo, perdido en un vacío sin fin, me convertí en una leyenda olvidada, sin nombre, sin historia, sin nada. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas, me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.